Buenas tardes a todos. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, familiares de Andrés Saborit, muchas gracias a todos por estar en este acto, que yo creo que es un acto que de alguna manera viene a contribuir a reparar esos silencios de la historia. Yo creo que estamos hoy dedicando un acto a una persona que pasó muchos años en el exilio, a un socialista ilustre, un hombre comprometido, pasó muchos años en el exilio y pasó muchos años en el silencio, y que, pues gracias al trabajo que se ha venido realizando algunos historiadores, algunos responsables de la Fundación Pablo Iglesias y también su familia en los últimos años, pues es una figura que yo creo que estamos intentando que se reencuentre con la historia contemporánea, con la población de nuestros días. De hecho, comentábamos hace un momento arriba, que claro, es poco habitual que sobre una figura, en un momento determinado, un año, y después, inmediatamente ahora, se presenten 5 libros simultáneamente. Esta mañana hemos tenido un acto emotivo de poner una placa de los que van a ser, a partir de hoy, Jardines Saborit, en la avenida de Reina Victoria, vamos a la avenida de Raimundo Fernández de Villaverde, y esta tarde queríamos completar ese acto de esta mañana pues con la presentación, el recuerdo de estos libros y que paso a enumerar, me parece que es obligado, porque es uno de los motivos centrales de este acto. Tenemos en primer lugar la edición que ha preparado Enrique Moral Sandoval sobre el libro que él titulaba Recuerdos de un concejal socialista, para recoger pues, bueno, toda la tarea y todos los recuerdos que él sintetiza en este libro que ha editado la Fundación Pablo Iglesias. Tenemos también la biografía que ha hecho Urbano Brihuega Moreno, que ha estado esta mañana en el jardín, pero decía que esta tarde no nos podía tener otro compromiso, que nos podía acompañar, y que es un libro también que ha publicado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Tenemos igualmente la edición de Aurelio Martín Nájera de las jornadas que se celebraron el año pasado en homenaje a Andrés Saborit y cuyo libro ha editado la Universidad de Alcalá de Henares. Tenemos también el libro que ha editado la Fundación Indalecio Prieto y la Fundación José Barreiro de Asturias, que se titula Andrés Saborit, primer diputado socialista por Asturias, editado por Adolfo Fernández Pérez. Y finalmente, y no en último lugar, tenemos también el libro, editado también por la Fundación Pablo Iglesias, titulado Cartas de Ginebra, voces de nuestro siglo XX, Andrés Saborit, cuya edición ha preparado César Luena y prólogo y José Luis Gómez Urbáñez. Yo creo que estos libros, y el que va a aparecer próximamente, que es uno de los últimos textos que escribió Saborit sobre uno de sus grandes maestros y referencias, Julián Besteiro, pues componen, digamos, un panorama completo de una figura singular. Realmente, cuando recordamos a estas figuras históricas del socialismo, la verdad es que eran hombres, aparte hombres, de una pasta especial. Esta mañana Cristina Narbona, que ha intervenido en el acto recordando su dimensión de municipalista, decía también, bueno, pues la emoción y la empatía que le producía la lectura de estos recuerdos de Saborit sobre su papel, sobre todo como concejal. Hay que tener en cuenta que Saborit quedó huérfano muy poco, apenas 8 años, y tuvo una formación muy básica como tipógrafo. Igual que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias también quedó huérfano muy pequeño y también acabó internado en el Hospicio de Madrid y se educó allí, aprendió la profesión de tipógrafo. Esta coincidencia biográfica pues le llevó a coincidir en la Asociación General del Arte de Imprimir con Pablo Iglesias, lo cual no era poca cosa. Y sobre todo lo sorprendente es que aquellas personas que tuvieron, por la fortuna, pocas posibilidades, pocas oportunidades, acabaron fraguando una personalidad y acabaron fraguando una formación muy notable. Esta mañana también comentábamos con algunos de sus familias, con su nieto,
Rafael Saborit, cuántos libros había escrito. La verdad es que se pasaba, me decías, toda su vida escribiendo. Claro, tiene una producción entre artículos, libros y demás, una producción francamente importante. Y sobre todo es una persona que yo creo que la historia de España no le ha reconocido el papel fundamental que tuvo. Pasó prácticamente por todas, una persona disciplinada, leal, no ambiciosa, generosa, pasó por todas las esferas de una organización política. Es decir, fue militante de la Asociación del Arte de Imprimir, fue presidente de las Juventudes Socialistas de Madrid, entró en la cárcel sin muy pocos años, cumplió, decía él, 21, 22, 23 años en la cárcel. Desde la cárcel le nombraron presidente de las Juventudes Socialistas Nacionales, fue también director del órgano de las Juventudes Socialistas Renovación, dirigió distintas publicaciones a lo largo de su vida, fue subdirector del Socialista durante la última etapa de Pablo Iglesias y director luego del Socialista. También fue director del Socialista en exilio en los primeros años. Es decir, que eran personas incansables, trabajadores natos, personas de una coherencia política. Luego, en la conferencia de Santos probablemente resaltará lo que era, bueno, su posición, que es una posición que coincidió mucho con Pablo Iglesias y con Besteiro, pues una posición, digamos, de gente, personas profundamente democráticas. Es curioso que el semanario que él funda con Besteiro y otros más durante los últimos años de la República, en ese conflicto que se vivía en el seno de la izquierda, se llama Democracia. Parece que aquello era una reivindicación neta, lo que significaban sus... Yo creo que tanto él como Besteiro eran personas que tenían lo que hoy en día llamaríamos concepción de hombres de Estado. Personas que entendían los problemas totalmente volcados en las causas sociales, profundamente demócratas, pacíficos, respetuosos, personas, digamos, que de alguna manera anticipaban lo que tenía que ser, y durante alguna etapa también logramos que fuera la política de la época moderna. Él fue, en la terminología actual podríamos decir, parte de lo que los especialistas ahora llaman el inner circle, o el círculo interno de los partidos políticos. Era una de las 5 o 6 personas claves durante todos los últimos años de Pablo Iglesias hasta la Segunda República. Hay que recordar que él fue miembro, después de pasar por las Juventudes Socialistas, por haber sido miembro del Comité de Huelga 17, pues de una serie de trayectorias y compromisos de lucha social, pues pasó a ser miembro de la Comisión Ejecutiva, en la que estuvo nada más ni nada menos que 18 años, desde el Congreso de 1915, primero más el exilio, hasta el Congreso de 1932. Y allí fue primero vicesecretario. Cuando Pablo Iglesias era presidente, el secretario era Daniel Anguiano, era el número 3, el vicesecretario. Luego fue secretario de Actas, el Congreso siguiente. Luego fue secretario, después de Pablo Iglesias y Besteiro, cuando Besteiro se incorpora a la vicepresidencia y Pablo Iglesias de alguna manera señala a Besteiro como el que piensa que le puede sustituir. Y finalmente, cuando pasa a ocupar la presidencia Besteiro, y la vicepresidencia Largo Caballero, él es el secretario general y tesorero además. Es decir, que tiene un poder importante dentro de los círculos internos del Partido Socialista. De hecho, en las estampas de la época, que todos hemos visto en algunos libros, pues viene a veces fotos de las grandes figuras, él viene entre los 4 importantes, son esas circulares que decían grandes figuras, es una de las figuras que los socialistas consideraban que eran parte de su esencia, de su historia, de su razón de ser. Entonces, por lo tanto, él tiene muchas facetas. Tiene la faceta de político, miembro de la máxima dirección del Partido Socialista, en el exilio en el año 48, en el 13 Congreso, tercer Congreso en el exilio, pasa a ser vicesecretario general, con Indalecio Prieto como presidente en aquel momento, y también, pues como decía, pasa durante algunos años a dirigir el Socialista. Bueno, yo simplemente quería recordar los libros, el esfuerzo realizado, las personas que han contribuido a realizar ese esfuerzo. Algunos de ellos nos acompañan hoy aquí, Enrique Moral, Aurelio, César Luena,
la Fundación Largo Caballero, representada aquí por su presidente hoy, y os explico simplemente en qué va a consistir este acto. En este acto van a dirigir inicialmente unas palabras. Yo creo que, en primer lugar, Sebastián Pacheco, que es presidente de la Fundación Largo Caballero, de la fundación de la UGT. Hay que recordar que Saborí fue vicepresidente, fue número 2 de la UGT cuando estaban muy hermanadas, muy imbricadas ambas organizaciones. A continuación dirigirá la palabra César Luena, que es autor de uno de los libros y yo creo que uno de los impulsores en la sombra y más que en la sombra de todo este año Saborí y todas estas tareas. Luego, en tercer lugar, también en nombre de la familia Rafael Saborí nos dirá unas palabras y asistiremos a lo que es el elemento central de este acto de hoy, este recuerdo que queremos hacer y en el que ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación que le hemos propuesto el profesor Santos Juliá. Yo creo que esto es una tradición típica de determinadas fundaciones, de determinadas entidades, en algunos aniversarios, hacer una conferencia importante del personaje o de los temas concernidos por el personaje. Santos Juliá, todos le conocéis, es catedrático de Historia de las Ideas y del Pensamiento, es una de las figuras más destacadas en esto de la historia contemporánea y es también un especialista, ha publicado bastantes libros sobre lo que fue la realidad del PSOE. Y en general del movimiento obrero. Le agradecemos mucho a todos Santos que ha tenido la amabilidad de acompañarnos y partir la conferencia, que seguro que todos aprenderemos muchos. Y está previsto también que nos acompañe finalmente con unas palabras el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Le excuso, él tenía que estar aquí desde el primer momento. En este momento están teniendo una reunión ahora con compañeros, todo esto muy discreto, de Madrid, porque se ha producido, ya sabéis, hoy el debate con esta situación tan compleja que se está viviendo en la Comunidad de Madrid y finalmente bajará, dará sus palabras. Yo espero que pueda llegar a la conferencia de Santos, pero creo que es una razón, una disculpa perfectamente justificada. Y yo, sin más prólogos, como si fuera un buen librero, retiro los libros de aquí para que no entorpezcan al siguiente intervenir y le doy la palabra a Sebastián Pacheco. Y a continuación, yo creo que sin más prólogos todos nos conocemos, va a intervenir César Luena. Todos sabéis, ha sido hasta hace poco tiempo el secretario de organización del PSOE, y a continuación Rafael y Santos, al que ya he presentado de antemano. Muchas gracias a todos, Juan Antonio. Hola, buenas tardes, casi buenas noches ya. Nada más que, en principio, saludar en nombre de mi organización, tanto de la UGT, de su Comisión Ejecutiva Confederal y del secretario general, Pepe Álvarez, y como, digamos, organización que sustentamos la Fundación Largo Caballero, en la cual estamos compartiendo un espacio, ya no solo físico, sino común, en lo que denominamos los archivos del movimiento obrero en Alcalá de Henares, donde trabajamos junto con la Pablo Iglesias, con lo cual agradecer la invitación que se nos ha hecho por José Félix y por el PSOE a asistir a este acto, y que creemos que debe ser un trabajo que vamos a realizar, espero, fructífero, un poco con el mismo espíritu que encarnaba desde nuestro parecer, desde luego, Andrés Saborí, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que el encarnar, el estar las tres organizaciones del mundo socialista, como son Juventudes Socialistas, la UGT y el PSOE en aquellos momentos, y tener la participación que él tenía en todas esas organizaciones, hoy es digno de resaltar, porque quieras que no, ahora mismo estamos en pleno debate también de qué papel debemos llevar las organizaciones sindicales en estos momentos en determinados temas que surgen en nuestro país, si nos pasamos de lo que estrictamente es lo laboral a lo político, y que ese debate que se hace cuando nosotros, desde luego, que nos consideramos sindicatos de clase, entendemos que lo otro sería ser un sindicato corporativo. Nosotros participamos en la vida política, en todos sus elementos, y así debe ser. Yo creo que la concepción de ser un personaje para nosotros dentro de lo que es nuestra historia del socialismo español, como podría ser un humanista en el sentido amplio, es decir, de la concepción completa del hombre del renacentista, en el cual se encarnan todos. Y una cosa que yo, desde
la secretaría que ostento en la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT, que es la de formación, tenemos una escuela que es la Julián Besteiro, curiosamente. No quiero decir que Saborí, digamos, la conexión que tenía con Julián Besteiro, que era muy fuerte a lo largo de toda su vida y toda su trayectoria. Nosotros ahí encarnamos todo lo que tiene que ver con la formación de lo que entendemos deben ser los trabajadores y, en concreto, de nuestros afiliados y militantes. En esa concepción, además de su persona, desde una persona que empieza a trabajar en el mundo de la tipografía tan joven y hace toda una carrera, es lo que ahora mismo estamos encarnando en lo que es la defensa del aprendizaje permanente a lo largo de la vida, en lo que es la concepción hoy día de la formación de las personas a través de lo largo de la vida, ¿no? Creo que si hay un personaje que podríamos decir que encarna eso es Andrés Saborí, porque su formación prácticamente recoge todo lo que pueda ser, desde lo que fue aprendiz en un taller de tipografía a llegar después a lo máximo que llegó, de estar en el máximo exponente en nuestras organizaciones, en el municipalismo y en el gobierno de la nación. Yo creo que ese es lo que nosotros queríamos destacar. Obviamente hemos tenido hace poco una exposición que ha estado hecha tanto por la Pablo Iglesias como nosotros, de la huelga del 17, cuando participó en el comité de huelga y fue encarcelado por ellos junto con Besteiro y Largo Caballero y Aniano. Entonces creemos que el inicio en términos de lo que hoy día el sindicalismo tiene que aprender de aquella huelga, que para nosotros fue muy importante para la UGT, porque de ella después surgió lo que es llamamos sindicalismo moderno actualmente, que es la creación de las federaciones dentro de la UGT, ¿no? Que hasta hoy día, ahora la hemos reducido a 3, pero que se han ido desarrollando a lo largo de toda la historia. Nosotros vamos a empezar en plena celebración de este año de los 130 aniversarios de la creación de la UGT, segundo sindicato más antiguo de Europa, digo porque algunas veces, y yo creo que la trayectoria de un sindicato con esos años de historia que vamos a estar haciendo, merece la pena que recordemos a uno de los que fue nuestro más ilustres miembros, como fue vicepresidente de nuestra organización, al cual desde luego dentro de nuestras celebraciones del 130 aniversario tendremos muy en cuenta y seguiremos hablando de él. Nada más que dar las gracias, no quería ya, porque me han dicho que fuera breve, que quedan muchas presentaciones, nada más que decir lo que empecé. Nos vamos a encontrar, yo creo, en el camino de dignificar la memoria de todos todos los compañeros y compañeras que a lo largo de su vida hicieron tanto por el socialismo en España, que vamos a estar en ello, vamos a trabajar y vamos a seguir investigando. Y yo quisiera hacer un recuerdo también de que lo haremos a ellos, a todos los que han llegado a esto, pero también a todos los que hoy día no sabemos dónde están, también por todos los de lo que están en nuestra memoria y que vamos a tratar de dignificarlo. Gracias por todo. Buenas tardes. Me pedía el presidente de la Fundación, José Félix, me pidió que en nombre de los autores, que algún autor tenía que decir unas palabras, y yo encantado. José Félix, te lo agradezco mucho, como todo lo que viene, gracias, olvido, como todo lo que viene de tu mano. Y además no sé por qué será, veo a Rafa con esa media sonrisa, que yo en esta sala, a pesar de todo, estoy siempre muy a gusto porque estoy en casa. Y creo que todos los socialistas estamos en casa. Y bueno, sí, todos sabéis por qué estamos aquí. Estamos aquí porque estamos siempre mirando los socialistas a nuestra historia, que es parte de la historia de España. La miramos, Santos, como un espejo a veces, para que nos inspire. No te creas que a veces también como un reflejo, para que nos corrija, porque hemos cometido errores en nuestra historia. Y por eso, nosotros, que el mes que viene, 139 años de historia. A ver quién puede decir eso. Y con otros 139 por lo menos de futuro. ¿Por qué? Pues, ¿por qué se pueden hacer estos libros? ¿Y por qué se puede montar este tinglado? Porque ha habido muchísimas mujeres y hombres que han hecho historia con las siglas socialistas. Las Juventudes Socialistas, la Unión General, el Partido Socialista Obrero Español. Y uno de ellos es este hombre, que es lo ha dicho José Félix de otra forma, pero es un obrero, un tipógrafo, un trabajador en acto, pero Andrés Saborí Colomer fue un intelectual en potencia.
y por eso nos ha podido legar todo lo que nos ha legado y que lo hemos podido reunir en muchos libros, en otros tantos, gracias, en primer lugar, al instinto de conservación de su familia. Gracias, porque gracias a esto se puede hacer la historia. Y gracias también a la Fundación, a todos sus presidentes, a Alfonso Guerra y al director del archivo, Aurelio Martín, y al actual presidente, que mantiene ese testigo. Mirad, en Cartas de Ginebra vais a encontrar algo distinto de Saborit, porque son voces del siglo XX, es gente que le escribía a Saborit. Yo os recomiendo que busquéis las cartas de Rodolfo Llopis, porque pasa con cierta asiduidad en nuestra historia que tenemos dificultad los socialistas, siendo como somos innovadores en todo, para adaptarnos al presente y para ser capaces de decir hay que cambiar el partido. Le pasó a Llopis, dramáticamente, tristemente se ve en sus cartas. Posiblemente hoy haya Llopis, incluso, quién sabe, son hipótesis de historiadores, cosas de historiadores, si quienes relevaron, yo creo que con acierto a Llopis, hoy en el fondo, pues estén en ese reflejo, o en ese espejo, que decía yo al principio. Me gustaría para terminar, porque esto es un saludo y José Félix lo ha dejado claro, que hablen los protagonistas. Y he elegido, por eso pedía insistentemente a Nuestra Olvido que trajera el libro, algo de lo que nos podemos encontrar en el archivo de Andrés Saborit, de lo que conservó. Hay una carta de Claudio Sánchez Albornoz, y la he elegido porque creo que es importante que la escuchemos, del año 73, y dice: no puedo olvidar los errores y los disparates que hicimos los hombres de la República. Ellos nos llevaron a la guerra que estaba perdida desde el primer momento. Italia, Alemania y Portugal, a todo trapo al lado de los rebeldes. Inglaterra atemorizada ante el posible triunfo del Frente Popular. Francia a la zaga de Inglaterra. Y Rusia, muy lejos, y enviaba por cuentagotas su ayuda bien cobrada. Cualquiera que fuese el heroísmo español se hallaba condenado al fracaso. Pudimos evitar la guerra civil, pero son inútiles ya nuestras lamentaciones. No tengo ninguna esperanza de que las cosas cambien en España en una fecha previsible. Nos moriremos en el destierro. No merecíamos la amarga suerte que hemos tenido. Que nuestro ejemplo sirva para quienes un día lejano vuelvan a repetir nuestra aventura. Y que hable Saborit, porque es el protagonista de este acto. Y decía, de verdad, a pesar de alguna sonrisa que veo del público, que no es con ánimo de provocación, aunque todo acto de recuerdo y todo acto intelectual en el fondo es un acto de provocación también. Pero repasaba notas. Saborit, y lo hablaba con el profesor Juliá, fue un hombre de partido, sobre todo, un hombre de organización. Y os dejo con dos reflexiones, que hable Saborit, con dos reflexiones suyas. Una sobre la disciplina de partido, y en el fondo sobre la libertad, y otra sobre las decisiones en el partido. Dice la primera: el socialismo no es para mí un ideal de esclavitud, ni la disciplina una argolla que dificulte los movimientos de sus afiliados. El socialismo es la concepción más amplia de la libertad. Y la que viene es una frase en un libro que más o menos ya ha contado José Félix. Está en camino, un texto inédito que se encontraba en ese maravilloso pozo sin fondo que es el archivo de la familia Saborit, el archivo de Andrés Saborit Colomer. Y bueno, en estos debates tan actuales sobre la compatibilidad, que es así, compatibilidad entre la democracia representativa y la democracia directa, en los años 70 ya Saborit decía: porque lo esencial no es que un grupo de militantes colocados en la cúspide afronten los problemas, sino que la base los conozca y decida por sí misma. En fin, siempre podemos mirar en la historia para corregir errores, pero a veces también, compañeros que los hay de la dirección del partido y del grupo parlamentario, para que nos inspire. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como lo pueden imaginar, es un día muy importante y muy emocionante para toda la familia de Andrés Saborit. Yo soy uno de los 3 nietos, Rafael, y me acompañan aquí los otros 2 nietos, Francisco Rivera Saborit y Ana María Rivera Saborit, que están aquí presentes. Me acompañan también bisnietos y hay muchos otros que no han podido venir
de las familias que están en Valencia, en Madrid y en Ginebra. Ante todo quería agradecer a Félix Tezanos y la Fundación Pablo Iglesias por organizar los dos actos muy importantes que han tenido lugar hoy. La inauguración de los jardines, un espacio público a su nombre en el distrito de Chambéry, y el acto de presentación de los libros. Gracias también a las fundaciones Indalecio Prieto y a la Fundación Largo Caballero. Y muchas gracias también al PSOE del Ayuntamiento, a Mara Espinar especialmente, que contribuyó, que se comprometió mucho para que el parque, los jardines podían dar la luz, ¿no?, hoy en Madrid. Yo llevo desde hace más de 10 años el trabajo de la difusión de la memoria de Andrés Saborit, más de 10 años. Y hoy, creo que los actos de hoy, de una cierta manera, es una culminación de este trabajo de la familia. Y por supuesto, esto ha sido un trabajo duro, pero y he podido trabajar con muchas personas que han hecho posible lo que hacemos hoy aquí en Ferraz y lo que se ha hecho esta mañana. Quiero dar las gracias especialmente a, bueno, ya lo dije a la Fundación, pero a Alfonso Guerra también, que durante muchísimos años dio su apoyo intelectual, personal, institucional, ¿no?, al trabajo de memoria. A Alonso Puerta también, de la Fundación Indalecio Prieto, que con su entusiasmo, su conocimiento de la trayectoria política de nuestro abuelo, y también con su mirada asturiana, ¿no?, porque la trayectoria política de Andrés Saborit es inseparable también de Asturias, es inseparable de Madrid, de Alcalá de Henares, pero también de Asturias, y hay que recordarlo. Quiero dar las gracias especialmente a Aurelio Martín, que es un archivero absolutamente excepcional. Si hay una persona en España que sabe más que todos que de Andrés Saborit, es Aurelio. Aurelio lo sabe más que toda la familia. Y también quiero agradecer a César Luena, porque César Luena desde hace un año, más de un año, aporta una mirada fresca, renovada de Andrés Saborit, y que podría ser muy útil, creo, para las nuevas generaciones aquí en España. También hay que agradecer la Universidad de Alcalá de Henares, que organizó unos actos, unas conferencias muy interesantes en mayo de 2017, y por supuesto el Ayuntamiento de Alcalá, su alcalde Javier Rodríguez, que no puede estar con nosotros esta tarde, pero que también ayudó mucho a que los jardines fueron inaugurados esta mañana. No corresponde a la familia opinar sobre el pensamiento y la acción política de Saborit. Corresponde a vosotros, ¿no?, a los historiadores, a los investigadores, a los políticos también. Pero si hay una cosa que podría decirlo, es que Andrés Saborit aquí está en su casa, en Ferraz. Está en su casa porque si hay un político español que lleva el ADN del PSOE, creo que es él. Eso lo compartimos, creo, todos. Esa dedicación que total, ¿no?, al partido, que ha sido suya durante muchísimos años, pues se refleja en el contenido del archivo, un archivo, ya lo dijiste tú, César, impresionante. El archivo lo entregamos el año pasado. Hay libros, cartas, documentos, fichas, en fin, un archivo impresionante que ha quedado en Ginebra casi 70 años. O sea que el archivo ha quedado en exilio mucho más que el propio autor. Y lo digo porque es mi padre, que tiene 95 años, que no ha podido estar aquí, por supuesto, tiene dificultad a la hora de viajar.
ha cuidado este archivo de una manera increíble, o sea, celosamente, también meticulosamente, y está muy presente con nosotros esta tarde hablando de este archivo. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Vamos a escuchar con mucho interés la conferencia de Santos Julia. Hola, buenas tardes. La verdad es que me siento un poco como para cumplir una inesperada función. A mí se me habló de participar en la presentación de 5 libros. Digo, bueno, me tocará alguno de los libros. Y luego cuando vi la invitación, resulta que no es que participe en la presentación de los libros, sino que tengo que dar una conferencia. Y no he venido a dar una conferencia, yo venía a charlar en una mesa con Aurelio, con César, con quienes se han preocupado de publicar estos libros, acerca de su contenido y acerca del autor relacionado. Unos son libros con escritos de Andrés Saborit, otros son libros sobre Andrés Saborit, en todo caso sobre la persona y sobre sus escritos. Y de pronto me encuentro que tengo que dar una conferencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Un saludo muy cordial a la familia y gracias a la Fundación, a José Félix, por esta invitación. Intentaré estar entre presentación de libro y conferencia. No lo tomen ustedes como una conferencia, porque realmente no he preparado una conferencia, sino la presentación de un acto. Entonces, bueno, me dejáis, ya que se me ha concedido algo más de tiempo, que retrouseiro como soy, que decía mi tía Manola, que es gallega, no tenga más remedio que recordar los tiempos en que empecé a frecuentar la Fundación Pablo Iglesias. Era otro tiempo, indudablemente, era otra generación, éramos otra generación, y buscábamos, no, en concreto en mi caso, buscábamos no recordar lo ocurrido, sino conocerlo, que son dos operaciones distintas. Intentábamos documentarnos, acceder a la documentación sobre la que se basa el conocimiento del pasado, es decir, la historia. No era tanto la memoria del pasado, que siempre tiene un componente como derivado de la misma palabra de memoria, conmemorativo, y por tanto que resalta aquello que puede alimentar el sentido de nuestras vidas. Esa es la función de la memoria. Sino algo más austero, digamos, conocer qué pasó, porque no lo sabíamos. Es verdad, y César Luena, al publicar estas cartas, ha sacado a colación 2 que me han interesado particularmente, porque son de colegas, de Emilio Lamo y de Juan Pablo Fusi, que escriben a Andrés Saborit con el muy señor mío, típico de preguntando, dirigiéndose a él para preguntar, como quien busca en el pasado un testimonio que les sirva para armar su narración, su historia del presente, ¿no? La historia siempre se escribe en el presente, por tanto, es una narración que inventamos o que elaboramos ahora, pero trata sobre hechos del pasado documentados, es decir, tras una indagación. Nos faltaba materia y allí, en ese momento, estaba Fernando Claudín, que yo había encontrado en París en el año 68. Y bueno, creo que estaba Aurelio ya también.
y estaba Beatriz, ¿no? Estaba Enrique, pero Enrique no estaba dentro de la fundación, o sí, o estaba por allí, ¿no? Secretario. Bueno, y lo que recuerdo en este momento y ante ustedes es el ejemplar trabajo que desarrolló entonces la fundación. Fernando Claudín era un hombre interesado en el pasado, no tanto como historiador, aunque también, sino como político. Es decir, el político, si se acerca al pasado, normalmente lo hace con un interés. El interés de, bueno, ver qué ocurrió con las políticas que hasta ese momento habían servido, defendido, ver si hay algún punto de inspiración o de legitimación en el pasado para lo que se hace en el presente, ver si, bueno, recurriendo a algún momento de ese pasado particularmente conflictivo, se puede sacar alguna lección para encontrar una salida a un conflicto del presente. Pero estaban también, estaba Aurelio, estaba Enrique, estaba Beatriz, estaban, no sé, gente que lo que pretendían era recoger los testimonios, la documentación del pasado, no tanto los testimonios como la documentación. Libros, colecciones de periódicos, de revistas, archivos personales, y ese trabajo ha dado lugar a una acumulación de documentación que ha convertido a la Fundación Pablo Iglesias, me refiero a la Pablo Iglesias, pero lo mismo podría decir de la Largo Caballero, de la Barreiro o de otras fundaciones, la Fundación de Investigaciones Marxistas. Ha habido una generación que, frente a eso que tanto se cuenta, de que España es desmemoriada, intentaron no tanto recuperar la memoria como indagar en el conocimiento de lo que pasó. La relación de la historia con la memoria es una relación no siempre fraterna, aunque las dos tienen algo de relación fraternal en la medida en que su interés es el pasado, pero a veces los hermanos son mal avenidos y hay disputas entre hermanos, y la historia y la memoria deben tener una permanente disputa en relación con ese pasado. Quizás quien lo expresó mejor, con una metáfora más hermosa, esa relación conflictiva, fue Paul Ricoeur en uno de sus últimos escritos. Paul Ricoeur había defendido que toda historia tiene como matriz la memoria. Al final de su vida revisó esta, a mi modo de ver, excesiva dependencia de la historia en relación con la memoria. Al final la matriz es donde se gesta la criatura. Y habló de que la relación que a él más en ese momento ya, es uno de sus últimos artículos, que consideraba más productiva, era la de una memoria herida por la historia, una mémoire blessée par l'histoire. Es decir, y que esa relación entre la memoria, en la medida en que rescatas algo que tiene un sentido para ti, y la historia, en la medida en que conoces, indagas, incluso aquello que los tuyos o con quienes te sientes más vinculado han hecho mal o han cometido errores, esa memoria relacionada con la historia creo que es lo que podría en este momento también iluminar los intentos de recuperación de la memoria. Pero bueno, esta es otra materia, no me voy a meter en eso, simplemente quería evocarlo aquí como mi testimonio respecto a la deuda que los historiadores tenemos en relación con las fundaciones que nos han permitido acceder a documentación viva del pasado y a quienes han cedido con generosidad
los tesoros que han conservado en archivos a esas fundaciones. El mejor fin que puede tener un archivo personal es ir a una fundación sabiendo que en esas fundaciones, en esos archivos, un archivo público, hay personal que realmente se deja la piel en la conservación, la clasificación, la puesta a disposición de quienes están interesados en conocer de esos tesoros que van acumulando con el paso del tiempo y con su trabajo. Bueno, y dicho esto, claro está, a alguien que de pronto le envían 5 libros sobre Andrés Saborit, pues le provocan una especie de caramba, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? De pronto Saborit, ¿y por qué Saborit? Bueno, la explicación está clara, ¿no? ¿Y quién era Saborit? ¿Y quién era Saborit? Yo he revisado mi libro sobre la historia del PSOE y digo, yo creo que no le presté tanta atención a Saborit como resulta de estas obras. Y revisé y bueno, es verdad que probablemente si lo reescribo es a los socialistas en la política española, un libro del año 96. Que parte del origen del PSOE hasta el año 82 de este siglo. Ha crecido mucho desde entonces las publicaciones y necesariamente ese libro tiene revisión, pero no está ausente. Me ha dado cierta satisfacción ver que aparece en los momentos claves de la historia del socialismo español, siempre estuvo allí. Es verdad que de Saborit se puede decir que estuvo allí ya cuando el Partido Socialista inicia sus campañas contra la guerra de Marruecos. Y eso le cuesta un primer consejo de guerra. La ley de jurisdicciones del año 6 daba al ejército la capacidad, la atribución de juzgar los delitos contra la unidad de la patria, las fuerzas militares, etc. 23 meses de cárcel, saliendo en algunas ocasiones. Estaba allí en el año 17, el año 1917, el año de la huelga general revolucionaria. La huelga general entonces siempre era revolucionaria, porque en la mentalidad sindical de las primeras décadas del siglo y de las últimas del XIX, cuando la clase obrera está preparada para la huelga general, quiere decir que todo el sistema, tanto capitalista como político como estatal, dependiente del sistema capitalista, colapsa y se derrumba. Y por tanto una huelga general llevaba prendida siempre en su estela pues la expectativa de una revolución, que en el 17 no era una revolución social, pero sí se entendía como revolución política, es decir, monarquía, república. Estaba allí, además, y esto también tendrá importancia para el futuro, en el momento en que el Partido Socialista decide sobre la adscripción a la Internacional Comunista. Estaba allí en 1923 cuando una sector mayoritario del Partido Socialista y de la UGT decide la incorporación a los organismos corporativos de la dictadura, y la UGT va a ser la representación obrera en esos organismos corporativos. Estuvo presente en el gran debate sobre si los socialistas debían o no colaborar con el llamado Gobierno Provisional de la República, final
de 1930, comienzos de 1931, en la acción revolucionaria contra la monarquía. Estuvo también en 1934, cuando el Partido Socialista con la UGT deciden ir a una revolución, en este caso una revolución dura, una revolución acompañada de insurrección contra la República. Sí, el gobierno radical admitía la presencia de ministros de la CEDA en octubre de 1934. Estuvo también en el momento en que la guerra obliga al Partido Socialista a tomar una decisión respecto a si va a participar de nuevo con los republicanos en un gobierno de coalición o si espera a que los republicanos agoten su programa para ocupar el poder en su totalidad. Está presente, claro, durante toda la guerra al servicio del gobierno de la República, y está presente, y esto me ha llamado un poco más la atención porque lo conocía menos, lo trata Enrique en su trabajo que está editado en el libro de esas jornadas. El momento en torno a 1949-1950 en el que los socialistas están defendiendo una política para el futuro, una política que su objetivo es derrocar a Franco y que se pone en su lugar, y está apoyando en ese momento a la posición de Indalecio Prieto y de la Comisión Especial del Partido Socialista, que había entrado en negociación bajo la tutela británica con la Confederación de Fuerzas Monárquicas, que era una unión poco, digamos, orgánica, eran monárquicos de diversas tendencias que habían entrado con el Partido Socialista y habían acordado ese plan de transición, así llamado, en 8 puntos que no firmaron conjuntamente, pero en fin, que cada uno le dio su firma por separado, y que fue el primer gran acuerdo entre derechas e izquierdas para un después de Franco, dejando la cuestión que Saborit llamará previa, la cuestión previa de cómo se derroca a Franco. A partir de ese momento, Saborit está, 1950, el Congreso del partido ya hay un cambio en la dirección del socialista y en la vicesecretaría que llevaba Saborit, y va a Ginebra y sigue, pero sigue de otra forma, sigue reflexionando, escribiendo, con una muy nutrida correspondencia, por lo que sabemos ahora, pero fuera ya de una acción política. Lo que me interesa resaltar es, como ven, es una vida fecunda, siempre en el partido y en la unión, siempre en el centro de las decisiones y siempre adoptando una posición que en momentos conflictivos le gana, por una parte, ataques a veces muy feroces de sus correligionarios que habían adoptado otra posición, y que en otros momentos, sin embargo, saldrá adelante con su propuesta. Lo que me interesa es quién era este personaje que aparece ahí. Nunca sube a los 3 puestos. Los 3 puestos son, ya lo sabéis, Besteiro, Largo Caballero y Prieto, en el periodo más de madurez
de Saborit. Luego viene la guerra y será Negrín. Él nunca es un primero en el podio, no sube al podio, pero está allí, hay más como él, hay más. Es un tipo de socialista que tiene unas características. No quiero montar aquí un tipo ideal en el sentido weberiano del término, pero algo de eso hay en este tipo de gente que, sin una formación ni secundaria siquiera terminada, por supuesto no universitaria, tuvieron como su primera pasión, cuando empiezan a actuar en la esfera pública, lo que llamamos esfera pública, fue una pasión por la lectura. Eran gente que leyeron mucho, y de esa pasión por leer tuvieron inmediatamente una propensión o una vocación a escribir. No es generación del 14 en el sentido de los intelectuales del 14, que han tenido una formación universitaria, han salido al extranjero, han sobresalido mucho cada uno en su esfera, esa generación singular, esa generación realmente rica en todos los terrenos de médicos, arquitectos, abogados, pintores, escultores, poetas, novelistas. Son coetáneos de esa generación, pero a nadie se le ocurre decir generación 14. Saborit lo era coetáneo. Y sin embargo tienen esa pasión. Perdimos aquella generación del 14, casi toda entera. Es la tragedia más terrible que ha sufrido España en el siglo XX en este orden. Hay otros órdenes en que han sufrido más. Fue que esa generación del 14 y su herencia fue absolutamente, no digo ya eliminada, sino arrancada de cuajo, destruida por la rebelión militar y el efecto de la guerra civil. De este otro tipo de personaje, lo que interesa es que todo eso ocurre dentro de una organización. Es gente que despierta la curiosidad y despierta la política dentro de una organización, de una sociedad, de una organización societaria. Puede ser, normalmente era la Unión, alguna sociedad de la Unión de Trabajadores. Es decir, la sociedad de albañiles, la sociedad de tipógrafos, Esas sociedades se fueron transformando luego a partir de 1910-1911 y en buena medida por efecto de la confrontación con la CNT, que se crea en 1911, se fueron transformando en grandes federaciones de industria, se llamaba entonces, pero esta gente aparece en organizaciones de oficio y su vida es la organización y su dedicación es la organización. Y es en la organización donde van a ir construyendo la visión de un futuro, del futuro, y las exigencias que esa visión del futuro les planteaba en el presente. Son gente, y se ve claramente en sus escritos, cuya principal preocupación es que la clase obrera se organice. La clase obrera organizada será la consigna que los guía. Esa clase obrera organizada es porque la clase obrera organizada es portadora de un futuro.
el futuro que va a acabar con el capitalismo, con la desigualdad, con la injusticia, La vida organizada exigía una manera de ser, unos valores. Es decir, que tú eras de esa organización y tu vida era el trasunto de los valores que esa organización defendía. Uno de los principales, era la honradez, ser honrados. Honradez quería decir mucho en aquel tiempo. Nos tenemos que trasladar a otro tipo de sociedad para entenderlo. Honradez quería decir que el salario del sábado no se gastaba en la taberna, el mismo sábado por la noche, sino que se llevaba a casa y se le daba a la mujer para que tuviera para hacer la compra los días de la semana. Honradez significaba no engañar, honradez significaba cumplir con el deber de asociado. Honradez significaba además ser, y esto en Saborit es una práctica permanente durante toda su vida, honradez significaba defender tu posición, tu punto de vista, lo que piensas en cada momento en que se entra en discusión una política, un conflicto, o tú estás allí para defender ¿qué? Para defender la organización, para defender porque en eso iba la vida. Entonces, la práctica de esta manera de ser, con los valores de sinceridad, de honradez, de cumplimiento del deber, etc., va a tener una esfera primera de actuación en lo que queda más cerca de la organización del sector público. Es decir, va a ser hay que mostrar todos estos valores en los ayuntamientos. Hay mucha producción sobre el socialismo municipalista, etcétera, ¿no? El socialismo municipalista tiene su origen en que lo más inmediato que afecta a la vida de tu organización es el municipio. Y por tanto tu organización tiene que estar presente en el municipio y tienes que ser concejal, presentarte a concejal. Ahí, en el municipio, no hay una tensión, como veremos enseguida, entre la política entendida como política de partidos, como lucha entre partidos o como política de coaliciones de partidos, sino que lo que hay es que llevar esos valores a la gestión del bien público. Y por tanto, entro he leído en alguno de estos libros, no recuerdo ahora mismo, una cita estupenda en la que Saborit dice: no, yo en el ayuntamiento, amigos, casi como Azaña, ¿no? En política no, amigos no quiero, decía Azaña. Aquí decía, no estamos aquí para dar empleos a los amigos, no estamos para repartir, estamos para atender los servicios que el ayuntamiento debe prestar a todos los ciudadanos. Y por tanto no es extraño que Saborit fuera, como muchos de ellos, mucho antes municipalista que político, gestor de municipio más que sujeto de la política. Este socialismo llegó muy tarde a la política. El socialismo de Pablo Iglesias, que tiene esta estructura básica de sociedades de oficio y este tipo de trabajador que he dibujado muy rápidamente, ¿por qué llega muy tarde a tomarse en serio la participación, la incorporación política en instituciones estrictamente políticas, o sea, en el Congreso y en los debates entre partidos? Esto es así porque hay una desconfianza
de raíz en la burguesía. La burguesía es el enemigo de la clase obrera. La burguesía es lo contrario de la clase obrera. La clase obrera a lo que va, el socialismo al que se va a acabar con la burguesía. Y por tanto, los partidos burgueses, sean republicanos o sean monárquicos, son iguales. Lo que van es a manipular a la clase obrera, a llevarla a su jardín, por así decir, y a subirse sobre la clase obrera para sus propios fines. Y por tanto, la desconfianza en una coalición republicana es muy propia de este tipo de socialista y la verá siempre con suspicacia, con cierta reticencia, con lo que está más alejado de la práctica política que no ocurría con el municipio. Por eso, Saborit, Besteiro y muchos como ellos están frente a las posibles coaliciones con partidos republicanos. Por eso Saborit, en 1930, va a formar con Besteiro y otro sector del Partido Socialista la oposición sobre todo a Prieto. A Prieto, que es el que más impulsa la coalición con los republicanos, pero también en este momento a Largo Caballero y al sector caballerista, por así decir, que están ya a finales de 1930 por la coalición con los republicanos. Besteiro, Saborit, Lucio Martínez Gil, ese grupo de dirigentes de la UGT van a ver con mucha reticencia esta coalición porque y es muy significativo el razonamiento que va a mantener Saborit, incluso en los años 50 y 60, porque eso les desvía de sus verdaderos fines, porque eso como que es una digresión, que es llevar al Partido Socialista por un camino que no es el suyo. El camino del Partido Socialista es diferente. La posición, entonces, va a ser dura y les va a costar perder la comisión ejecutiva del partido y se van a quedar, sobre todo, en la Unión hasta que hay otra revolución anunciada, la de 1934. Esta ya no es por la República, esta es por el socialismo. En principio, en las arengas, en lo que se dice, ya está el programa republicano burgués realizado, ahora todo el poder para el Partido Socialista. Y aquí van a mantenerse también en contra. ¿Por qué razón? Tanto Besteiro como Saborit. ¿Por qué razón? Porque la organización no está preparada, porque no es el momento, porque en este momento una insurrección, una revolución, va a liquidar los trabajos de tanto tiempo como hemos estado dedicando a la formación de estos organismos. De manera que hay ahí un conflicto entre la política y la organización que no les va a abandonar nunca, ni siquiera durante la guerra. Fijaros que cuando la rebelión, las noticias que llegan de la rebelión militar se extienden y Azaña intenta formar un gobierno de concentración, más allá de un gobierno de Frente Popular, un gobierno de concentración en el que cupieran desde Miguel Maura, es decir, derecha republicana, hasta el Partido Comunista, si accediera, el Partido Socialista dice que no entra en ese gobierno. En el 19 de julio, el 18 de julio y el 19, Largo Caballero va a ver a Azaña y le dice que no cuente con ellos para el gobierno. Ya le había dicho en mayo que Prieto no estaba autorizado para
recibir el encargo de la formación de gobierno. Entonces ahí ven una especie de tensión que va a recorrer la vida de Andrés Saborit, en la que eso, sin embargo, no significa que, a pesar de que la decisión que finalmente se toma sea la contraria a la que él ha defendido, le haga abandonar el partido o crear una facción o dedicarse a ponerle ruedas a ponerle piedras a la rueda del molino para que siguiera adelante, sino que disciplinadamente se queda, aunque defendiendo su punto de vista. Y eso es lo que le hace, hombre de letras como es, publicista como es, amigo de la pluma y la palabra, que dice en algún texto que también acabo de leer para preparar esta conferencia finalmente. Amigo de la pluma y la palabra, mantendrá su posición y saca democracia a la calle, pero democracia, curiosamente democracia, titulada democracia, va a desaparecer cuando la Comisión Ejecutiva, en diciembre del año 35, decide que las publicaciones, digamos, de sector, Claridad, Democracia, deben cerrarse. Claridad no se cierra, pero Democracia sí se cierra. Esa tensión que siempre recorre la vida de Andrés Saborit va a tener, voy a ir cortando, ya me estoy pasando mucho, ¿no? Voy a ir cortando, va a tener una última con la que termino, un último momento, que es el 49 y el 50, Bueno, la vida de Saborit la tenéis en todos estos libros, en lo que se ha publicado, en los apuntes que ya introdujo Don Mateos, me parece. Pero hay aquí algo ya, una vez terminada la guerra, una vez en el exilio, en el que Saborit defiende desde el socialista del que vuelve a ser director en esos 2 o 3 años, el acuerdo firmado, digo, por la Confederación de Fuerzas Monárquicas con el Partido Socialista. Y entonces ahí, claro, esto está también criticado por otros sectores de la oposición en el exilio, y me han interesado los artículos que escribe Saborit en ese momento. Cuestión previa, lo primero, hacer saltar a Franco, y luego la serie de artículos El problema español, ¿qué política nueva se impone? Antes de implantar el socialismo hay que acabar con Franco. Y ahí es de los primeros que ve el futuro como un encuentro. Fijaros, escrito en 1949, para derribar a Franco hay que apelar a la Iglesia, al ejército y a la Confederación de Derechas Monárquicas. La emigración ha dejado de pensar en imponer como cuestión previa la legitimidad republicana. No la exige el POM, no la exigen los vascos y catalanes, tampoco los anarquistas y cenetistas. Nosotros hemos firmado unas bases que nadie ha podido superar. De nuevo aquí aparece el hombre de partido que ha crecido en un partido que ha tomado una decisión arriesgada. La decisión de Prieto es arriesgada, pero si se revisitan hoy los 8 puntos que la Comisión Especial del Partido Socialista firma con la Confederación de Fuerzas Monárquicas, verán que casi adelantan lo que será muchos años después, 30 años después, el programa que se lleva a cabo durante la transición a la democracia. Ahí está la amnistía, ahí está la recuperación de libertades, ahí está una llamada a la reconstrucción de relaciones entre quienes vencieron y quienes fueron vencidos. Ahí está ya la mirada a Europa y ahí está sobre todo el punto en el que, devolviéndose las libertades a
a los españoles decidan el régimen que quieran. Este es el acuerdo para un periodo de transición, dice el socialista cuando publica estos 8 puntos. Y Andrés Saborit estará ahí desde su acción política y luego en el exilio de Ginebra, defendiendo continuamente esta posición. Este es el retrato que quería presentarles yo de un personaje que hizo historia en un momento y que nos ha dejado un impresionante legado para que quienes hemos venido mucho después podamos escribir historia. La escritura de la historia tiene que enfrentarse también a aquellos problemas que hieren la memoria. Y esto es lo que nosotros estamos llamados a llevar a cabo con mejor o peor fortuna, recordar, sin duda, recordar, pero recordarlo todo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes y perdonar que me haya incorporado tarde y que además estaba con una cierta inquietud todavía. Como sabéis, hoy ha habido un breve debate en la Asamblea de Madrid, pero que tiene unas consecuencias importantes y que de alguna forma también tiene que ver con lo que estábamos escuchando aquí el profesor Julián Santos, que tiene que ver mucho con el talante y la ejemplaridad, ¿no? En definitiva, estamos aquí glosando los valores y los esfuerzos de determinadas personas y podemos contraponer perfectamente que hay otras personas que también tienen otros caracteres, otras características, iba a decir valores, pero podrían ser también disvalores perfectamente. Muchas gracias a la Fundación, a su presidente José Félix, a Iván, director, también a los autores, a los editores. Yo no sabía que había tantos, lo digo públicamente, me tenéis que dar los anteriores, porque me habéis dado solo uno, pero más que nada por homenajear el esfuerzo, ¿no? Y también a la familia, Rafael. Mirar, estos actos, aunque sea así, que me ha pillado a mí un poco, como digo, en esta situación, sin embargo, me gustan enormemente. Son en los que uno se encuentra a gusto, ¿no? Porque hay momentos en la vida que uno le reconforta mucho hablar de uno mismo, ¿no? Uno mismo es su vida, su trayectoria, sus memorias, las memorias heredadas también. Y cuando digo uno mismo, digo a lo que pertenece uno, ¿no? Al mundo, al universo que uno pertenece y que tiene que reivindicar, incluso con una cierta licencia de reivindicar lo propio. Yo sé que lo propio es un ejercicio excesivo, pero también nos asiste un cierto derecho a explayarnos en aquello que nos resulta confortable y agradable. Y yo creo que cada vez que recurrimos a nuestra historia, y la historia la simboliza obviamente personas, nuestro proyecto es un proyecto de personas, es un proyecto de obra, no es un proyecto de intangibles, pues siempre nos vemos identificados. Y buena parte de nuestro valor, de nuestro capital político, son los que nos precedieron. Yo he tenido la suerte de formar parte de una generación que hizo de puente con algunas de estas generaciones, ¿no? Alumbramos la esperanza y la ilusión de un panorama político que es el que hoy estamos disfrutando, el advenimiento, la recuperación de la democracia, de los derechos, en fin, toda la construcción democrática que en estos años hemos tenido, pero al mismo tiempo pudimos conocer a otras personas que no nos hablaron ya del sacrificio, del sufrimiento, sino nos hablaron de la España real, que sin ella no podemos entender la actual, ¿no? Es decir, nos transportan incluso a un proyecto de España, ahora que tenemos que hablar y reivindicar un poco un proyecto común, que es una España distinta,
A mí me gusta cuando hablo de España siempre evocar a estas personas que sufrieron, vivieron, pero también soñaron otra España distinta. Es en la España en que uno se identifica. Y además, para ver las cosas, la distancia ayuda mucho. La distancia ayuda a extrañar, a añorar. Así es que yo por eso siempre que evoco nuestra historia y nuestra historia proyectada hacia el futuro, un proyecto con España, yo siempre pues me gusta hablar de los exiliados, ¿no? De cómo desde la distancia ven las cosas, pero también de los emigrantes económicos, no solamente aquellos que salieron por diferentes motivos, sino aquellos que también tuvieron que salir por lo más primario, que es poder vivir, poder comer, ¿no? Así es que agradezco mucho este tipo de actos, y sobre todo porque este es un lujo que nos podemos permitir los socialistas. Es que no se lo puede permitir nadie más, así que hagamos un ejercicio exclusivo. Porque claro, los demás, ¿qué van a hacer? ¿De qué historia van a hablar? ¿Va a hacer el Partido Popular un acto de estos? Se les vería la patita, ¿no? ¿A quién reivindicarían? Y estos que han irrumpido por generación espontánea y que además hacen elogio del adanismo, ¿a quién tienen que evocar? Este es un lujo que solamente nos podemos permitir los socialistas. Al menos con una cuestión ya menos testimonial, ¿no? Es decir, como acogiendo estos ejemplos. Así es que tenemos que practicarlo. Yo siempre digo que, en fin, lo mejor siempre está por venir, pero de lo que hay que presumir es de lo que tenemos atrás. Y es nuestra responsabilidad ennoblecer todo nuestro pasado. Un partido o una organización que desprecia, que revisa, que minusvalora sus antecedentes, tiene muy poco presente, pero desde luego ningún futuro. Así es que nuestra obligación es pasar a veces de las pequeñas miserias, de los errores, de esto que algún compañero me dijo, de las biografías, para recalar más en la identidad. Y la identidad nuestra son los valores. El profesor lo decía antes, la honradez, y ese concepto que había entonces de la honradez, ¿no? Fijaros que esas virtudes cívicas, republicanas, han estado tan presentes en nuestra historia que son permanentes, ¿no? Pero eso es un lujo, por lo tanto, que nos podemos permitir nosotros y hay que desarrollarlo todo lo posible. Así es que agradezco mucho la obra de la Fundación. Ahora escuchando incluso digo, ¿y por qué no hacemos esto por toda España? Si esto es formación. La memoria, la historia, llamémoslo como queramos, es la formación, pero sobre todo la formación de nuestra identidad. Y esto, además, es una herramienta útil también en la propia organización. No es solamente recrearse en lo que somos, como estaba diciendo hasta ahora, sino también es un instrumento para la gestión política. Antes José Félix me ha pasado unos papeles que no me he traído, por ejemplo. Pero sí que he captado una línea que me llama la atención. No sé si te lo has inventado o tiene fundamento, pero seguramente lo has estudiado. Pero me ha llamado la atención porque decía, Saborit era una persona que defendía mucho la democracia interna y la participación, el debate, pero sabía asumir perfectamente cuándo ganaba y cuándo perdía. Pues mirar, eso es tremendamente vigente. Eso es de siempre, porque es el conflicto permanente en una organización, además una organización inquieta como la nuestra, que tiene diversos enfoques, en fin, esto es parte de nuestra esencia, ¿no? Pero también debe ser esa otra, ¿no? Esa convicción democrática que tanto caracteriza también al socialismo democrático frente a otras culturas que también se reclaman de la izquierda, pero que son distintas. Ese elemento de libertad, de democracia, que es esencial, no una característica añadida, sino esencial para entender el socialismo, es también un instrumento para nuestra propia convivencia y organización. Mirad, a veces se reduce en una expresión que a veces puede parecer arcaica, pero que entre nosotros sí que se entiende, cuando decimos es un hombre o una mujer de partido. Es decir, aquel que hace prevalecer la importancia del proyecto sobre estas otras cuestiones menores que además muchas veces están vinculadas a nosotros mismos, ¿no? Esa cultura de partido que también llamamos. Y eso es lo que, todo esto nos ayuda a entender esta cultura de partido. Y por lo tanto a encajar algunas cosas que no son fundamentales, aunque las vivamos con intensidad, sino que con la perspectiva del tiempo veremos que eran cuestiones sin ningún valor, y que al final de lo que hablamos es de lo que estamos hablando, del legado, del ejemplo,
de estas personas, que además, yo siempre me fijo mucho en la cuestión social y familiar, ¿no? No solamente su obra por el socialismo, sus propias trayectorias, ¿no? Cuando José Félix me advertía de la orfandad de Saborit, una cuestión similar a Pablo Iglesias, la misma característica, nos dice mucho también, ¿no? Porque la orfandad, recuerdo un periodista que decía, es un sentimiento que nunca te abandona, pero te libera mucho también. Y sobre todo te obliga a construirte a ti mismo y construir todo tu entorno. Es decir, esta gente proyectó mucho su propia circunstancia, ¿no?, en el proyecto político. Y tienen un valor, por lo tanto, de dónde nacieron, cómo vivieron, cómo criaron, cómo trabajaron. Todos estos son elementos fundamentales para intentar recuperar lo mejor de nuestro país. Así que, bueno, no me enrollo porque me están esperando hace rato por el tema este de Madrid, de la moción, pero simplemente quería testimoniar pues mi reconocimiento a vuestro trabajo, a la obra. Está aquí mi antecesor, el secretario de organización, en su labor de historiador, lo cual está muy bien, y en fin, animaros a que sigáis con esta obra, y deciros que somos un partido con historia, que la respetamos, pero no como una cuestión a conservar. El riesgo de colocar las imágenes y los altares es olvidarse, la sacralización te lleva al olvido, pero también es verdad que nuestra organización, yo siempre digo que vive en un cierto conflicto permanente entre la historia y el futuro. Es decir, esta pasión por conservar, recordar, evocar y homogenear nuestro pasado, y al mismo tiempo vivir en un permanente debate por la renovación del proyecto político. Fijaros, la historia, pero la renovación también es un elemento singular en toda nuestra historia. Desde el periódico de Juventudes, que se llama Renovación, aquí siempre ha habido renovadores, siempre. Pero eso no explica sino ese debate permanente entre conservar lo mejor de nosotros mismos y al mismo tiempo tener esa ansiedad puramente socialdemócrata, que es transformar las condiciones de vida de los trabajadores sin esperar a paraísos en situaciones idílicas, esa ansiedad de mejorar las condiciones de los trabajadores día a día y al mismo tiempo adaptarse, por supuesto, a cada sociedad. Si algún misterio tiene que tengamos casi 140 años, ha sido nuestra capacidad para interpretar la sociedad de cada momento. Y ese es el reto que tenemos. Así es que en estos momentos en que hay tanto cuestionamiento sobre nuestras capacidades, yo siempre digo, miremos a los que nos antecedieron. Si alguno tuvo que hacer un esfuerzo de titanes, si alguno tuvo que sufrir y padecer, son los que estuvieron atrás. A nosotros nos han dejado bastante mejor, bastante y mucho mejor. Así es que en momentos de debilidad siempre cabe recuperar a Andrés Saborit. Muchas gracias, compañeros.